entrevista a Julio Valeiras y Eva Velasco, responsables del proyecto Diversimar. Empezamos. Ustedes trabajan en el Instituto Oceanográfico de Vigo. En este momento, ¿qué proyectos se están llevando a cabo en relación con la biodiversidad marina? Bueno, pues una de las tareas más importantes del trabajo que realizamos en el Centro Oceanográfico de Vigo pues es hacer el seguimiento de las especies marinas y concretamente de aquellas que son pescadas por las pesquerías que hay en Galicia y en el mar Cantábrico. Tenemos diferentes proyectos dedicados específicamente a evaluar estos recursos pesqueros y otros a estudiar la biodiversidad de todas las especies, tanto de la fauna como de la flora marina, como el proyecto Diversimar, que es un proyecto que hemos empezado el año pasado y que está haciendo una catalogación de toda la biodiversidad marina de Galicia y del Cantábrico. Uno de los trabajos que lideran es el proyecto Diversimar. ¿Qué objetivos tiene? Bueno, pues los objetivos son varios, ¿no? Uno de ellos es que sirva como fuente de datos, que sea accesible y que sea una base de datos científica para poder utilizarla, para poder ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en el medio marino. Entonces, gracias a esta base de datos, los gestores podrán en un futuro pues, utilizarla para crear planes de control, de gestión de especies y demás. Entonces, lo que quiere Diversimar es conseguir una red de personas relacionadas con el mundo marino para poder, poder hacer ese seguimiento. ¿Podrían resumir brevemente cuál es la situación actual del proyecto? Bueno, pues el proyecto es un proyecto que está financiado por nuestro instituto y también por la Fundación Biodiversidad, que depende del Ministerio de Medio Ambiente del Estado de España, y tiene una duración de 3 años, pero nuestra idea es que continúe a medio y a largo plazo. Esperamos que continúe muchos años, ¿no? Con sucesivas financiaciones y sucesivas anualidades. Ahora lo que podéis ver en nuestra página web pues es un catálogo de especies, y ahora vamos a publicar un visor web con una serie de mapas donde se ve la distribución de estas especies y una serie de materiales para la identificación de diferentes grupos de fauna y de flora marina. Todavía nos quedan un poquito más de año y medio de proyecto para hacer todo esto y bueno, tenemos un cronograma y en nuestros proyectos pues hay diferentes fases y vamos avanzando. Actualmente pues ya hemos puesto una parte importante de lo que vamos a hacer en nuestra página web que podéis consultar y que es diversimar.es. ¿Durante todos estos años os ha resultado útil el proyecto? Claro, por supuesto. O sea, lo primero, porque nos sirve para un poco eso, catalogar qué especies hay en nuestras costas y en nuestro medio marino, tanto de Galicia como del Cantábrico, y luego, por otro lado, porque nos sirve para identificar posibles nuevas especies, para poder ver si hay una diferencia en la distribución de otras especies. Entonces, estamos haciendo un trabajo que realmente es muy aplicado. Estamos consiguiendo ver si lo que está pasando, si está habiendo cambios o no en el medio marino. ¿Cuáles creen que son los principales motivos de que haya cada vez más especies marinas en peligro de extinción? Bueno, pues los principales motivos son sobre todo la alteración de los ecosistemas marinos. La mano del hombre y su acción en los ecosistemas pues tiene una serie de efectos que son muchísimos, son numerosos, ¿no? Conocemos, pues, por ejemplo, la contaminación de los mares, el efecto que está teniendo el cambio climático
y también la sobreexplotación pesquera. La sobrepesca pues, es un factor muy importante porque se capturan gran cantidad de especies y no siempre se hacen unas buenas prácticas pesqueras. Nosotros trabajamos mucho con los descartes y también con la captura accidental de especies protegidas, como por ejemplo los cetáceos, y intentamos buscar soluciones para reducir este impacto. El proyecto se centra en las especies marinas de Galicia y el Cantábrico. ¿Cómo creen que afecta el cambio climático a las especies marinas de esta zona? Pues mira, la verdad es que afecta bastante, porque nosotros, como sabéis, ¿no? Estamos en una zona que es un poco una zona de transición. Por un lado hay especies que vienen, son sobre todo, las especies de la zona son sobre todo de la zona templada, pero luego hay especies que vienen de la zona más del norte y otras especies que vienen más del sur, ¿no? Pues con el calentamiento global lo que está pasando es que hay un aumento de la temperatura y está atrayendo especies que son más típicas de aguas cálidas. Entonces, lo que está pasando es que hay un aumento de especies de esas aguas, un cambio en la distribución de las especies, incluso están llegando especies que son potencialmente invasoras que podrían desplazar incluso a las especies de aquí. Entonces, bueno, sí que podemos ver que hay un cambio en la abundancia y en la distribución de algunas de las especies debido a este calentamiento global. Otro de los problemas que existen es la sobreexplotación de los océanos. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo los intereses de la industria pesquera y la conservación de la biodiversidad en los océanos? Bueno, pues precisamente esa es uno de nuestros trabajos. En el mar, pues hay muchos usuarios del mar, muchos actores, le llamamos nosotros. Están los pescadores, están los ciudadanos que también pues hacen diferentes actividades en el mar, están las administraciones que se encargan de gestionarlo y estamos nosotros los científicos. Nosotros, bueno, pues intentamos buscar, estudiar primero los problemas y luego buscar soluciones. Con los pescadores, por ejemplo, aquí en Galicia, tenemos varios proyectos en los que tratamos pues, de hacer talleres con ellos y de que colaboren con la investigación científica y también que hagan una pesca más sostenible, buscar soluciones para, bueno, pues para pescar esos recursos pesqueros de la forma que dañe lo menos posible al ecosistema marino, ¿no? Con artes de pesca menos dañinos o con durante el día a día, pues liberando pues las especies que puedan salir vivas y que no tengan un aprovechamiento pesquero. Y bueno, una parte muy importante del centro oceanográfico es trabajar con los pescadores. ¿Cómo está progresando el trabajo de esos talleres? Nosotros trabajamos codo con ellos y podemos decir que estamos muy contentos de trabajar con ellos. Realmente hay muchos pescadores que también quieren que el futuro del mar sea igual que lo queremos nosotros, que sea sostenible, que sus prácticas sean buenas y están trabajando también por conseguir pescar de una forma que asegure que su actividad se va a poder seguir desarrollando mañana. Entonces, podemos decir que realmente los talleres que hacemos con ellos son muy efectivos y son muy buenos tanto para ellos como para nosotros. Que esos actores de los que hablaba Julio, realmente tenemos que trabajar de una forma conjunta para conseguir el objetivo común que tenemos, que es preservar los océanos y los recursos que hay en el mismo. Normalmente lo que hacemos es reunirnos con ellos en las lonjas y en los puertos o embarcarnos en los barcos para realizar estos estudios. En el último año, como tenemos la pandemia, pues hacemos también mucho contacto de esta forma, ¿no? Online, virtual. Entonces, gracias a los smartphones y aplicaciones como esta, pues podemos estar en contacto con ellos cuando no podemos ir al puerto. También la polución pone en peligro a las especies marinas, particularmente en nuestras rías. ¿Cómo afectan los vertidos y especialmente los plásticos y microplásticos a las especies marinas? El problema que ahora
ha salido mucho en los medios de comunicación, pero conocemos desde hace muchísimo tiempo, es el de la contaminación. Por una parte está la contaminación por los vertidos, pues por ejemplo los vertidos de las alcantarillas, ¿no? de las ciudades, que este problema ya hace muchos años que se han comenzado a arreglar a base de establecer depuradoras y que los vertidos pues no contengan tantos contaminantes orgánicos ni contaminantes inorgánicos procedentes de la industria. Pero un problema que se ha visto ahora es el problema de los plásticos, que por una parte tenemos plásticos de un tamaño que se ven, por ejemplo, en las playas. Cuando vamos a la playa o damos paseos por la playa, se ve todo lo que puede traer el mar. La mayor parte es de procedencia terrestre y llega al mar. Otra parte también es de los barcos y de la navegación. Y luego hay una contaminación por microplásticos que no se ve porque son muy pequeñitos y que es muy preocupante porque se han encontrado microplásticos en todos los mares del mundo, incluyendo también la Antártida y el Ártico. O sea que ha llegado ya, esas pequeñas fibras llegan a todos los sitios. Para que os hagáis una idea, pues cada vez que hacemos una lavadora y metemos, por ejemplo, un forro polar o alguna ropa que es sintética, pues en el agua esa se van unos microplásticos muy, muy pequeñitos, de micras, que terminan normalmente en el mar y son millones. Respecto a los plásticos y microplásticos, ¿se está progresando en su disminución? Las cifras no son muy alentadoras porque ya sabéis que eso sí que también es tarea de todos y la verdad es que consumimos muchísima cantidad de plásticos en general en nuestra vida diaria. Creo que es algo que tenemos que trabajar en ello porque, bueno, por ejemplo, este año de pandemia en concreto parecía que estábamos yendo en la buena dirección, pero este año de pandemia con todas las historias de hemos tenido que al principio, ya sabéis, ponernos los guantes, las mascarillas, no sé qué, hay un montón de plásticos más que se han hecho y estamos viendo que acaban en los mares. Entonces, de momento, creo que no podemos decir que hemos aprobado la disminución de los plásticos, sino todo lo contrario. Y es una tarea que es labor de todos, realmente. En su opinión, ¿de qué manera establecer zonas marinas protegidas podría favorecer la preservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos? Bueno, pues las áreas marinas protegidas lo que hacen es preservar determinadas zonas marinas que tienen una riqueza importante de biodiversidad y en las que está muy regulado las actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, pues las pesquerías que pueda haber, pero también las extracciones, por ejemplo, de petróleo o de gas, ¿no? Que hay muchas plataformas petrolíferas en el mar o de otros minerales, ¿no? Y bueno, su papel es fundamental porque actúan como zonas en las que los peces se pueden reproducir y también una parte luego de esos peces pues emigran a otras zonas, con lo cual aumenta la riqueza en las zonas limítrofes de las áreas marinas. Es muy importante que haya áreas marinas, zonas vedadas que pueden ser vedadas solo temporalmente, durante una época en la que haya, por ejemplo, muchos peces juveniles, ¿no? Pezqueñines, pues preservar proteger esa zona para no pescarlos antes de tiempo. Este verano hubo avistamientos de especies no habituales en la costa gallega, así como animales varados en mayor cantidad que en años anteriores. ¿Cuáles podrían ser los motivos de que haya sucedido esto? Pues la verdad es que Galicia está situado en una zona privilegiada en la que realmente, como sabes, hay un afloramiento de aguas, ¿no? Que viene cargada de nutrientes y entonces ahí se produce mucho fitoplancton y del fitoplancton se produce mucho zooplancton, etcétera, y al final acaba habiendo mucha comida que al final es lo que le interesa a los grandes mamíferos para venir a comer, ¿no? Entonces, tenemos, a pesar de que hay algunas personas que pueden pensar que gracias a que nos quedamos todos en casa 2 meses empezó a haber más movimiento de cetáceos, realmente lo que tenemos que pensar es que
los cetáceos vienen para alimentarse porque es una zona propicia para poder alimentarse. Está lleno de alimento para ellos y entonces hay las condiciones adecuadas para que estén ahí. Eso en cuanto a los avistamientos. En cuanto a los cetáceos varados, igual, Julio, ¿quieres comentar tú? Bueno, pues sí, aquí también ocurre lo mismo, ¿no? Que al haber tantos cetáceos, esta es una zona caliente, un hotspot, le llamamos nosotros en los científicos, porque es una zona en la que hay muchas especies y además es muy abundante y todos los años se producen muchos varamientos que son pues motivados por diferentes motivos. Uno puede ser por la pesca accidental, pero también por la contaminación, por enfermedades que tienen los cetáceos. Y la verdad es que el año pasado pues ha habido muchos varamientos por estos diferentes motivos, pero es muy habitual, especialmente Galicia, es una zona en la que todos los años hay muchos varamientos de mamíferos marinos. ¿Qué especies tienen identificadas como las más amenazadas en su zona de estudio y por qué? Vale. Especies amenazadas, ya sabéis que también hay unas cuantas, ¿no? Pero podríamos hablar de que especies amenazadas, por ejemplo, son las tortugas marinas, las que se dan por la zona, tanto la tortuga boba como la tortuga laúd, son dos especies que están muy amenazadas y que están protegidas, ¿no? Además de tortugas marinas, pues los mamíferos marinos también están bastante amenazados. Tenemos que contar con que, por ejemplo, la marsopa está muy, muy amenazada, probablemente es la que está en mayor peligro de todos. Esa sí que tiene un problema, sobre todo con algunas redes de pesca, y entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no caiga en este tipo de redes. Luego hay otras especies también amenazadas, como son los tiburones de profundidad, que también hay que intentar protegerlos porque son especies que son muy, muy longevas y entonces tienen normalmente una descendencia muy pequeñita y entonces tardan mucho en poder recuperarse, ¿no? Si pescamos demasiado, tarda demasiado en poder recuperarse. Entonces son las especies que podríamos decir que son más delicadas y que están en las que hay que poner más atención, ¿no? También algunas aves, como, bueno, no en Galicia en concreto, pero sí que llegan hasta por todo el Cantábrico y tal. Hay, por ejemplo, una de las especies que tenemos clave aquí en la península, que es la pardela balear, que se encuentra en peligro de extinción también, ¿no? O sea que hay unas cuantas especies, sí. ¿Cómo está en el proceso de recuperación de dichas especies? Bueno, pues es muy importante en la recuperación de las especies, pues bueno, un poco lo que comentabais antes, ¿no? Actuar sobre todas esas amenazas que hay en el mar, las áreas marinas protegidas son muy importantes, por ejemplo, para los cetáceos y para las aves marinas, también para otras especies. Aquí tenemos corales de profundidad en aguas de Galicia, tenemos una montaña submarina, el Banco de Galicia, que tiene más de 2.000 metros de altura, en la que hay pues una biodiversidad única a nivel mundial, ¿no? Y bueno, es muy importante, por una parte, esa protección para que esas especies se conserven, y por otra parte, pues por ejemplo, en el caso de los varamientos de cetáceos o de tortugas y de focas que se producen anualmente aquí en Galicia, pues es muy, muy importante que haya centros de recuperación de fauna salvaje que puedan atender a esos animales que muchas veces pues están heridos y necesitan pues unas condiciones adecuadas para mantenerlos, curarlos y liberarlos de nuevo al medio marino, ¿no? Hay una asociación aquí en Galicia que se llama CENMA, la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, que es la que lleva esta red de varamientos y que se encarga de recuperar a estos animales. ¿Cuáles son las consecuencias de la disminución de la biodiversidad marina? Pues lo hemos estado viendo, ¿no? Una de las... la biodiversidad al final lo que hace es que el medio, ¿no? Sea capaz de amortiguar cualquier cambio que se produzca y un poco continuar adelante, digamos, ¿no? Este año en concreto se ha hablado mucho
del tema de que hay que preservar la biodiversidad precisamente para eso, ¿no? Para amortiguar esos posibles efectos nocivos, porque si tenemos muy poquitas especies y hay un problema sobre una especie, va a afectar rápidamente a las otras. Si tenemos muchas especies, mucha biodiversidad y afecta a una especie, bueno, pues digamos que esos efectos se van un poco a amortiguar en lo que es el resto del ecosistema, ¿no? Entonces, es muy importante preservar todos los escalones para poder mantener un poco este. Para finalizar, ¿cómo creen que podemos contribuir individual y colectivamente a la conservación del medio ambiente marino? Pues desde vuestra clase y toda la ciudadanía puede en primer lugar pues colaborar en algunos proyectos que llevamos a cabo los científicos, como el proyecto Diversimar, que tenemos un programa de ciencia ciudadana en la que cualquier persona pues puede ayudar con sus observaciones a conocer la biodiversidad y los ecosistemas de Galicia. Y por otra parte, en cuanto a la protección del medio ambiente, pues está claro que cada uno pues tenemos la responsabilidad en nuestra vida diaria pues de llevar una vida lo más ecológica posible, de tratar de, bueno, con nuestras compras y con nuestras actitudes diarias, pues de ayudar al reciclaje de nuestros residuos y ser lo más limpios posibles en cuanto a bueno, cuando estamos en espacios naturales, por ejemplo, ¿no? Cuando visitamos algún área marina en la costa de Galicia, pues tenemos que ser conscientes del efecto que hacemos los humanos. Una persona hace un poquito de efecto, pero muchas juntas pues hacen un efecto muy, muy grande, ¿no? Entonces, es responsabilidad de todos pues trabajar para la conservación del medio ambiente. Ustedes mencionaron antes una diapositiva. ¿Podríamos verla? Es más de una diapositiva, ¿eh? Es una pequeña presentación, pero sí, os la presentamos encantados. Vale, pues entonces os paso yo a presentar, empezaré yo haciendo una pequeña presentación y después continuará Julio. Eso, un poco queríamos hablaros de lo que era el proyecto, que es la Red de Observación de la Biodiversidad Marina y Pesquera de Galicia y el Cantábrico. Básicamente tenemos como 4 acciones que son muy definidas y en las que creo que vosotros os puede interesar. Por un lado tenemos el catálogo de especies, luego tenemos un visor web, guías de identificación y el programa de participación ciudadana del que os hablaba ahora, Julio. En cuanto al catálogo de la biodiversidad, pues básicamente tenemos una especie de fichas que os voy a mostrar ahora muy rapidito, en la que tenemos ahora mismo 245 especies de peces y 165 de invertebrados, en la que tenemos bueno, pues, su nombre, un poco una pequeña descripción de cada especie y que estamos actualizando continuamente, estamos haciendo cada vez más especies, vamos a poner ahora especies de cetáceos, de aves y de tortugas para que cualquier persona pueda entrar y pueda un poco identificar, ¿no? Entonces, en las fichas, como os comentaba, que podéis hacer una búsqueda de forma visual, ya veréis que es muy facilito si podéis entrar. Como os decía, entráis a través de la web, que es diversimar.es, y buscáis catálogo. Y entonces vais a ver, pues eso, una ficha en la que aparecerá una foto y aparecerá la clasificación taxonómica de cada especie, los nombres que se les da en castellano y en las distintas comunidades autónomas y, bueno, pues aspectos biológicos, el nombre, el código FAO y nada, siempre podéis volver a buscar pues, los invertebrados o lo que os interese. Luego, por otro lado, aunque todavía no está colgado, pero va a ser en brevísimo, o sea, para dentro de nada, de la semana que viene o la siguiente, tenemos un visor web de datos, de campañas oceanográficas y de las observaciones que van a venir de la ciencia ciudadana que os voy a contar ahora. Entonces, en este visor web lo que vais a ver
es un poco la distribución de las distintas especies que podéis seleccionar. En este caso es el pulpo blanco, pero tendríamos un montón de especies más. Entonces es muy interesante porque vais a ver dónde es más abundante el recurso y dónde es menos abundante, incluso ver si hay diferencias de un año a otro, porque se van a poner distintos años. Estos datos provienen de campañas oceanográficas que tenemos en el oceanográfico todos los años. Luego, por otro lado, hemos hecho una parte de recursos desde donde os podéis descargar distintas guías de identificación que os facilitarían, pues eso, poder ver los invertebrados de la zona o los peces de la zona, etcétera. Y estamos continuamente trabajando en ello y haciendo nuevas guías. Y luego, por último, quería hablaros de esta parte en la que os comentaba Julio, que todos podéis participar, que es la colaboración ciudadana. Nosotros tenemos este programa de colaboración ciudadana en la que cualquier persona interesada, ya sea pescador, pescadera, buzo, paseante por la playa o simplemente una persona interesada, puede llegar y si está pasando por la playa y ve algo así curioso que le llama la atención, como puede ser pues unas medusas o un huevo de raya o una especie que nunca había visto antes o tal, pues lo único que tiene que hacer es nos hace una foto. Entonces, envía su foto a través del formulario de nuestra página web o a través de la aplicación móvil que estamos desarrollando. Esa foto pasa a nuestra base de datos y de la base de datos, una vez que lo validemos, nuestros expertos lo validan y pasaría al visor web, con lo cual podríais ver vuestra propia foto con vuestro nombre en el visor web. De este modo, pues, bueno, estamos consiguiendo hacer un seguimiento, como os decía, de lo que es la distribución de las especies, de si llegan especies nuevas con el cambio climático y demás. Entonces, un poco esto sería lo que es Diversimar. Y si os parece, os ponemos un par de diapositivas más de los temas que nos habéis dicho que os interesaban y esto os lo cuenta un poco Julio. Bueno, antes de nada, deciros lo que os comentaba al principio, ¿no? Que con todos estos agentes vamos a intentar conseguir tener una red de informadores que nos ayuden a estudiar esto. Bueno, pues nada, lo que hablábamos antes, el motivo de que haya ese tipo de proyectos es que estamos en una zona privilegiada. Fijaros que Galicia pues sobresale ahí en el Océano Atlántico, ¿no? Es una esquinita que hay ahí y que es una zona, es un hotspot, una zona caliente de biodiversidad en la que se mezclan pues especies del norte, especies boreales y especies de más al sur, australes. Entonces hay una mezcla ahí de especies y eso da lugar a que también haya mayor número de especies, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una zona muy interesante, además, porque en cuanto al estudio del cambio climático y esto que se denomina calentamiento global, pasa, Eva, pues que es una zona en la que se notan mucho estos cambios, porque como estamos ahí en el medio, estos aumentos de temperatura en estas latitudes pues dan lugar a que aparezcan especies que son de aguas más sureñas, pero que se van moviendo hacia aguas más cálidas. Igual que nuestras especies, pues especies tan comunes, por ejemplo, como el jurel, que antes no llegaban al Mar del Norte, pues ahora están subiendo al Mar del Norte, incluso llegan a Noruega, a la merluza, que antes no había, ¿no? Entonces hay un movimiento de especies debido a este cambio global que tiene mucho impacto en las temperaturas del mar y en las corrientes oceanográficas. De hecho, pues aquí hemos ido recopilando información sobre diversas especies. Eva, sobre diversas especies, que es una parte muy importante del trabajo que hacemos y del proyecto Diversimar. Aquí tenéis algunas de ellas, que son especies que antes aquí eran muy, muy raras o directamente no aparecían y ahora pues cada vez son más habituales, ¿no? Esa que veis ahí con esa mano, por ejemplo, es incluso una especie americana, una corvina americana que ha cruzado
el océano Atlántico, no sabemos todavía cómo, pensamos que en aguas de lastre de algún barco, y el resto de especies son especies que se daban en aguas más sureñas de África y eso, y cada vez son más habituales aquí en España, ¿no? Y en cuanto a las especies protegidas que comentábamos antes, pues bueno, destacar sobre todo los mamíferos marinos. Estamos en una zona única para observar mamíferos marinos. Nos están ya visitando todos los años las ballenas azules. Nosotros tenemos una campaña en la que nos embarcamos en agosto y septiembre y las estamos viendo todos los años. Están muy cerquita, ahí detrás de la isla de Ons y de las islas Cíes, se pueden ver. Y tenemos, pues eso, tanto cetáceos como pignípedos, como focas, ¿no? Y también tortugas marinas. No estamos en unas aguas tropicales, estamos en una zona cálida, pero sí que tenemos estas dos especies de tortugas marinas, son habituales todos los años. Todos los años tenemos varamientos. Aquí veis una captura accidental de una tortuga boba en un palangre de cuando estábamos embarcados, que esta es una especie que migra desde la costa americana y también entra y sale en el Mediterráneo, y la otra es una tortuga laúd, una tartaruga de coiro, que es común en el Atlántico, que se alimenta de medusas además. A veces cuando hay medusas vienen estas tortugas detrás, están comiendo estas medusas. Y otro grupo de especies, pues son las especies de profundidad. Aquí también, bueno, pues tenemos fosas marinas delante, tenemos montañas submarinas y tenemos una serie de animales muy peculiares y que de vez en cuando pues los marineros nos avisan que han caído en sus redes y suelen donar los ejemplares para que los estudiemos en el centro oceanográfico, ¿no? Y tenemos, bueno, pues por ejemplo este pez rojo que veis aquí, el Oprostetus atlanticus, que es un pez que vive a mucha profundidad y también que alcanza edades muy longevas, ¿no? O los tiburones, el tiburón anguila, que veis abajo, que tiene tantos dientes que se le ve la boca, o el tiburón duende, que es rarísimo a nivel mundial, se ve en una zona de Japón y en algunos otros lugares del mundo, y nosotros aquí ya tenemos 18 ejemplares que se han visto en nuestras costas, ¿no? Y después también hablábamos antes, y ya acabo con dos más, es para que veáis todas las especies así amenazadas que hay en nuestras aguas, pues tiburones como el tiburón peregrino, que este es un tiburón peculiar porque pasa en sus migraciones desde costas africanas hasta el norte de Europa, hasta Escocia, pues pasan por nuestras costas. Están ahora mismo pasando ya sabemos que hay tiburones subiendo por la costa de Pontevedra de Portugal, y aparecerán pronto en nuestras aguas de Pontevedra y seguirán hacia el mar Cantábrico y hacia arriba, y es un tiburón planctónico que come plancton, como el tiburón ballena, ¿no? Este es el tiburón peregrino, que alcanza un gran tamaño y es una especie muy amenazada, que estuvo a punto de extinguirse, y estamos viendo que con la protección de CITES pues comienza a verse mucho más. Y después las aves marinas, que son otro grupo también en el que Galicia es un sitio pues espectacular para ver aves marinas de un montón de especies, que está en medio de una ruta migratoria. Y luego tenemos algunas especies como el cormorán moñudo, que anida en nuestras costas y que es una especie también que tiene muchos problemas de conservación, es este que veis ahí arriba a la derecha, y anida en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y en otras zonas de la costa, y es una especie que es muy importante preservarla. Y ya para acabar, pues la cuestión de los plásticos, ¿no? Que antes hablábamos de cómo pueden afectar. Bueno, pues en nuestras campañas pues vemos cosas como estas, ¿no? En este caso es un alcatraz atlántico que se ha enganchado en esa red, y por desgracia estas aves, claro, las redes no se degradan y pues suelen llevar, una vez que se enganchan, se quedan así para toda la vida, ¿no? Y a veces pues provoca el estrangulamiento, y en la otra foto pues veis un ave marina que se ha muerto ya y que ha quedado enganchada a esa maraña de cabos de pesca, ¿no? Este es un problema que deberíamos atajar. Y en cuanto a microplásticos, tenemos un equipo en el oceanográfico que trabaja con microplásticos. Esto es para que os hagáis una idea de lo que os comentábamos antes.
Estos son pepinos de mar o loturias, que son una especie que vive en el fondo marino. Aquí veis a 2 ejemplares. Y una vez que los abrimos, este es el aparato digestivo, comen fango y lo que van haciendo es aprovechando la materia orgánica que hay en ese fango o en esa arena. Y lo que veis a la derecha es, en placas Petri, son las partículas, los microplásticos que hemos encontrado. Se ve abajo uno azulito, es un trocito, parece que de pintura, y arriba, no sé si llegáis a verlo, pero hay una fibra, que esto puede ser de una ropa, por ejemplo, de algo de la ropa, ¿no? Esto mide micras, pero claro, hay tal cantidad que entran en las redes tróficas, en la cadena trófica, y se va transmitiendo y llegando incluso a los humanos cuando comemos pescado o comemos marisco, ¿no? Es un problema muy importante y que ya está en todos los mares. Y hasta aquí esta pequeña presentación que os queríamos hacer llegar también para que tengáis esa información y podáis trabajar con ella. Pues creo que la entrevista ha acabado. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por el interés. Muchísimas gracias y cuando queráis cualquier otra cosa, pues no dudéis en avisarnos y intentaremos ayudaros en todo lo posible.